Sobre electrostática vamos a estar estudiando las fuerzas eléctricas. Estas fuerzas surgen de la interacción entre partículas cargadas eléctricamente. Las cargas pueden ser bien positivas o negativas. Las cargas, o sea, las partículas con cargas opuestas van a atraerse, es decir, que las fuerzas que van a aparecer van a ser de atracción, mientras que para partículas que tengan mismo signo, las fuerzas van a ser de repulsión. La ley que rige a las fuerzas eléctricas va a venir dada por una constante, que es la constante de Coulomb, por las cargas de las partículas sobre la distancia al cuadrado. O sea que la fuerza que aparece por la interacción de las fuerzas eléctricas va a depender directamente de las cargas e indirectamente del cuadrado de las distancias. O sea que mientras más cerca estén las cargas, mayor va a ser la fuerza, y mientras más separadas va a ser mucho más chica. De acá vamos a definir al campo eléctrico como la constante de Coulomb por una carga sobre la distancia al cuadrado. El campo eléctrico, dicho de una forma muy coloquial, vendría a ser el efecto que causa la presencia de una partícula cargada en el espacio. La realidad es que la fuerza eléctrica no va a aparecer hasta que dos partículas interaccionen. Pero si yo tengo una partícula cargada en el espacio, lo que yo puedo ver es el campo alrededor de él para estudiar entonces la interacción que tendrá la partícula en el caso de que aparezca otra carga a una determinada distancia de la misma. Entonces, si aparece una carga a una determinada distancia d, la fuerza que va a aparecer va a ser esta, pero el campo en ese punto d va a ser este, independientemente de la partícula que yo haga aparecer después. Puedo hacer aparecer una partícula con una determinada carga que va a definir entonces hacia dónde va a aparecer la fuerza, o con una determinada magnitud de carga para ver qué tan grande va a ser la fuerza en términos de magnitud. Así que el campo eléctrico se utiliza bastante para ver puntos en el espacio donde la interacción sea particular, tenga algún tipo de particularidad. Por ejemplo, en el caso de estas dos partículas, yo puedo estudiar dentro del campo un punto donde los campos se anulen. Entonces, si yo coloco una partícula en ese punto, las fuerzas que aparecen se van a anular, o sea, donde el campo eléctrico sea cero. E independientemente de la partícula que yo coloque en ese punto del campo, las fuerzas siempre se van a anular porque los campos se están anulando. Vamos a trabajar con dos partículas elementales con carga, que son el electrón y el protón. La tercera partícula, que es
este, la que junto con el electrón y con el protón va a formar a los átomos es el neutrón. Pero bueno, esta es una partícula neutra que tiene carga cero. Tanto el electrón como el protón tienen carga y tienen la misma cantidad de carga, pero con signos opuestos. El protón tiene una carga positiva de 1,6 por 10 a la 19 coulombs y el electrón una carga negativa de la misma cantidad. Estas partículas tienen masa también. El neutrón y el protón tienen la misma cantidad de masa, 1,7 por 10 a la menos 17, a la menos 27, perdón. Y el electrón también tiene masa, pero una cantidad mucho más pequeña, 9,1 por 10 a la menos 31. Bueno, evidentemente la masa en términos de kilogramo, la carga en términos de coulombs. La constante de Coulomb, que no la di, es 9 por 10 a la 9. Y esto va a ser newtons metros cuadrados por coulomb cuadrado. Que los metros cuadrados luego se anularían con los de la distancia y los coulombs con los de las cargas. De esa manera me quedaría newtons para la fuerza eléctrica. Esa es una constante bastante alta, o sea que la fuerza electrostática va a ser una fuerza con una magnitud muy alta, considerando el tamaño de las partículas que estamos trabajando, la cantidad de masa que tienen y lo pequeña que son. Ahora fíjense cómo el hecho de que las fuerzas dependan de la distancia al cuadrado hace que estos sistemas sean altamente inestables. Para dos partículas interactuando, las fuerzas van a depender directamente, en realidad indirectamente, al cuadrado de las distancias. Quiere decir que las fuerzas van a estar acercando a estas dos partículas de signos opuestos y mientras más se acerquen, más grandes van a ser las fuerzas. Si yo agregase una tercera partícula, voy a tener distintas fuerzas y el sistema, cuando yo lo vea segundo tras segundo, milésima de segundo tras milésima de segundo, las fuerzas van a modificarse constantemente. Y todo esto hablando en una dimensión, ¿no? Ni hablar para sistemas que tengan dos o tres dimensiones. Entonces, en electrostática vamos a estar viendo las fuerzas en instantes, en momentos precisos en que las partículas ocupan cierta posición.
Pero si queremos hacer correr el tiempo y ver qué pasa después, el problema se vuelve bastante más complejo. Se necesita un análisis muchísimo más complejo, este, y para nada simple. Sin embargo, hay sistemas que se pueden formar para mantener un campo eléctrico que se conoce como un campo eléctrico uniforme. Entonces, dentro de un campo eléctrico uniforme, una partícula va a tener una fuerza eléctrica constante, independientemente de la posición que tenga la partícula dentro de ese campo eléctrico. La partícula siempre va a recibir la misma fuerza. Entonces, en este tipo de campo se puede estudiar ya no solamente la estática, sino también la dinámica de la partícula. Esto es entonces lo que se conoce como eh, campo eléctrico uniforme. De nuevo, un campo eléctrico uniforme es un sistema que produce un campo que tiene el mismo valor a lo largo de un espacio determinado. Generalmente va a ser una línea recta para que la partícula se mueva en esa línea recta con una fuerza eléctrica uniforme. Si la fuerza es uniforme, es constante, entonces como fuerza es igual a masa por aceleración, la aceleración va a ser constante. Para sistemas de aceleración constante podemos estudiar la cinemática de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Así que así es como mezclamos un poquito de fuerza eléctrica con lo que vimos antes, en la primera parte de la materia, que es cinemática. Por eso es importante tener a mano la masa de los electrones y de los protones, porque puede haber ejercicios donde un protón es sometido a una fuerza constante y a partir de eso podemos calcular la aceleración y luego hacer un estudio cinemático, por ejemplo, de la velocidad que adquiere o de la distancia que recorre. Entonces, recuerden que en los campos eléctricos uniformes lo que se mantiene constante es el campo, es K por Q sobre D cuadrado. Al ser el campo constante, entonces la fuerza va a ser constante, K por Q, por la carga que se agrega al sistema sobre D cuadrado. O sea, si fueran los puntos estos naranjas el campo vale lo mismo para todo el espacio. Al momento en el que yo agrego la partícula roja, que va a tener una carga Q sub 1, por ejemplo, va a aparecer esta fuerza eléctrica que va a hacer acelerar a la partícula hacia la derecha. Esa fuerza eléctrica en todo el campo punteado naranja, que sería el campo uniforme, va a tener el mismo valor, por lo tanto la partícula va a recibir la misma aceleración. Teniendo en cuenta esto, aceleración es igual a esta fuerza eléctrica sobre la masa, y de acá vamos a sacar entonces que la aceleración es constante, así que tendremos que eh, se van a cumplir las ecuaciones horarias. Posición en función del tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y luego velocidad en función del tiempo
va a ser la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este tipo de ejercicios se van a utilizar, por ejemplo, la fórmula para calcular alguna fuerza, con la fuerza calcular la aceleración, con la aceleración calcular algún tiempo, alguna distancia o alguna velocidad, dependiendo de los datos que nos da el ejercicio y lo que nos pida. De acá es importante que la fórmula que tenemos para el campo habla de una carga puntual, pero los campos eléctricos uniformes se forman con muchas cargas colocadas una al lado de la otra que producen el hecho de que el sistema eh, este, o sea, que el sistema esté organizado de una manera que el campo eléctrico valga lo mismo en una línea recta o en todo un espacio. Entonces, cuando yo coloque una partícula dentro del campo, va a interactuar como si hubiera una partícula que produce una fuerza eléctrica hacia adelante, que esta partícula es el promedio de todas las cargas y de todas las distancias de las partículas que forman el campo eléctrico uniforme, que sería esta carga de acá y esta distancia acá. En realidad es una distancia promedio de todas las distancias, de todas las partículas que están formando el campo y también un promedio de todas las cargas de todas las partículas que forman el campo. Entonces, esto no va a pasar que nos den todas las cargas y nosotros tengamos que calcular el campo uniforme. Así que lo que podemos decir es que la fuerza eléctrica termina siendo el campo eléctrico por la carga que se agrega. Entonces el ejercicio nos da el campo, que vale lo mismo en todo el espacio. Nosotros lo multiplicamos por la partícula que esté dentro del campo y ahí vamos a tener la fuerza eléctrica que aparecerá interactuando con la partícula. Ahora que la fuerza eléctrica es constante, podemos comparar no solamente con las ecuaciones horarias de cinemática, sino que también hacer un pequeño estudio energético. A medida que la fuerza va acelerando a la partícula se va cargando con energía cinética, porque se acelera y va ganando velocidad. Así que yo voy a decir que el trabajo de la fuerza eléctrica va a ser la fuerza por la distancia que recorra. Y bueno, este trabajo va a ser el cambio de la energía cinética. Claro, esto solamente si es la única fuerza que opera sobre la partícula, ¿no? Así toda la aceleración va a venir dada por la fuerza eléctrica. Pero esta ecuación del trabajo se cumple siempre. Entonces imaginemos ahora un sistema en el que el recorrido que haga la partícula esté limitado. Este es un sistema donde haya dos placas paralelas, una placa con cargas positivas, otra con cargas negativas, y yo coloqué una partícula positiva de un lado de este sistema, en la placa positiva. Entre estas dos placas se va a formar un campo eléctrico uniforme, que para la partícula positiva va a tirar hacia el campo negativo, porque la partícula se siente atraída por las partículas negativas y repelida por las partículas positivas.
Así que yo voy a tener una fuerza eléctrica constante, que bueno, como dijimos es el campo eléctrico por la carga de esta partícula roja. Entre placa y placa hay una determinada distancia. Y la partícula, cuando cruce de una placa a la otra, va a recorrer esa distancia siempre con una fuerza constante. Entonces yo voy a decir que el trabajo de la fuerza eléctrica va a ser, como dijimos antes, la fuerza por la distancia que sea que recorra el ejercicio. Pero en este caso, donde la partícula está del lado positivo, la distancia que puede recorrer es d. Entonces, la fuerza eléctrica tiene la potencialidad de hacer un trabajo F por D. Así que yo voy a tener que puedo denominar a una energía potencial como energía potencial eléctrica para este tipo de sistemas donde tenga una partícula en un campo eléctrico uniforme, como la fuerza eléctrica por la distancia entre placas. Pero la fuerza eléctrica es el campo eléctrico por la carga por la distancia entre placas. Esa es la energía potencial eléctrica. A medida que la partícula vaya avanzando en la placa, voy a tener menos energía potencial y más energía cinética, hasta que la partícula llegue a la placa negativa y me encuentre con que la energía potencial sea cero y se transformó todo en energía cinética. Que bueno, esto es muy similar a lo que habíamos visto antes con eh, energía potencial gravitatoria, ¿no? La única diferencia es que antes teníamos para la potencial gravitatoria masa por gravedad por altura y ahora tenemos campo por carga por distancia. Eso es para la energía potencial eléctrica de la partícula. Pero además podemos estudiar qué pasa con la energía de las cargas ubicadas en las placas. Para el caso de que quisiéramos saber cómo cambia el potencial eléctrico de las placas, lo que tendríamos que estudiar es qué pasa con las placas independientemente de la partícula que viaja. Entonces vamos a definir a esta diferencia del potencial eléctrico como la energía potencial eléctrica de un electrón que viaja de una placa a la otra, de un electrón, de una partícula en general, ¿no? Una partícula cargada sobre la carga. Que esto sería entonces em, el campo eléctrico por la distancia. Bueno, esta diferencia del potencial eléctrico es lo que se conoce más comúnmente como voltaje.
se tiene que escribir como delta V, es la diferencia que hay en el potencial eléctrico de una placa respecto de la otra. Pero muchas veces las vamos a terminar escribiendo directamente como V, en vez de delta V. Se tiene que llamar diferencial de potencial eléctrico, pero muchas veces lo vamos a estar llamando directamente voltaje. Inclusive se le puede llamar tensión eléctrica, pero bueno, esta denominación de tensión es algo más técnico que usan los electricistas, por ejemplo, para hablar sobre la baja tensión o la alta tensión de determinado circuito eléctrico. Pero es más correcto llamarlo diferencia de potencial eléctrico o en su defecto voltaje. Así que vamos a tener que el voltaje está relacionado con la energía potencial que tiene una partícula al viajar de una placa a la otra. El hecho de que una partícula viaje de una placa a la otra va a cambiar su energía potencial eléctrica. Por ejemplo, en esta que va desde la positiva a la negativa, va a estar descargando su energía potencial eléctrica, va a aumentar su energía potencial cinética y además eh, el potencial eléctrico de una placa a la otra se va a modificar también. Porque va a estar viajando una partícula que antes tenía energía potencial y va a pasar a ya no tenerla, ¿no? Así que las placas se estarían descargando en ese caso, porque su potencial eléctrico estaría disminuyendo. Así que de acá es importante también darse cuenta que cuando yo hablo o hablé sobre la diferencia del potencial eléctrico, dije que esto es sobre un potencial eléctrico que viaje de una placa a la otra. O sea, esto es el cambio en el potencial eléctrico. O sea, para un ejercicio, un ejemplo donde se les dan dos placas y una partícula que viaja de un lado a otro y les piden el voltaje se da cuando ya viajó sobre el cambio de la energía potencial eléctrica de esa partícula. Eso dividido la carga. Y esto es importante porque entonces podemos tener voltaje positivo o negativo. Positivo en el caso de que el potencial eléctrico aumente, o sea, en el caso de que una partícula tenga energía potencial eléctrica cero y viaje hacia la placa que tiene su mismo signo y se cargue en ese potencial, en esa energía potencial. O puede tener voltaje negativo en el caso de que una partícula viaje de la placa que tiene su mismo signo a la otra y gaste ese potencial eléctrico. ¿Cómo sería el ejemplo que di recién? Lo que vamos a ver la próxima clase, o sea, la presencial, va a ser los aparatos que se pueden formar a partir de este tipo de sistemas de placas cargadas, que son los capacitores. Vamos a estar viendo la relación que hay entre la energía interna del sistema, el voltaje y algunas eh, características más de estos mecanismos. También vamos a estar viendo resistencias en resistores y podemos hacer ahí alguna relación con las resistencias hidroestáticas
que habíamos visto antes en fluidos. Pero bueno, esto sería todo lo que necesitan saber sobre electrostática y electrodinámica en campos eléctricos uniformes.